tardes, soy Elena Pinilla de Cambio y Gerencia y estamos por iniciar nuestro webinar Toolkit para definir una experiencia de servicio única y memorable. A ver, voy a pedirle el feedback a mi equipo a ver si ahora sí se nos escucha bien. Ya, ¿no? Ya, listo. Muy bien, parece que las pruebas ya han funcionado. Seguramente se van a estar uniendo a nosotros en breve. Muchos amigos, amigas que nos han estado escribiendo a lo largo del día. Voy a tomarme solo unos minutos para contarles el porqué, ¿no?, de este webinar. En realidad, toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial nos tenía un poco en alerta, igual seguramente que todos ustedes, pero estábamos en la oficina trabajando, dedicados a los proyectos. Ahora les voy a contar un poco a qué nos dedicamos en Cambio y Gerencia, y de pronto, pues, igual que a todos ustedes, nos agarró, aunque se veía venir un poco por sorpresa, el tema de esta cuarentena que estamos viviendo todos ya pasados estos 15 días, ¿no? Entonces, rápidamente, el equipo de Cambio y Gerencia se puso a teletrabajar y lo primero que pensamos era que teníamos que preparar contenidos para ustedes en los temas que son de nuestra especialidad. Y elegimos este porque nos parece que es un tema que es fundamental ahora, porque igual la relación con los clientes y en el caso de las entidades públicas con los ciudadanos tiene que mantenerse, y luego también porque la cuarentena no va a durar para siempre y nos vamos a tener que enfocar en cómo generar experiencias de servicio no solo de calidad, sino memorables, que es lo que vamos a tocar aquí en el webinar. Rápidamente quiero contarles de Cambio y Gerencia y ya sin más empezamos con el tema del día de hoy. Cambio y Gerencia es una empresa que tiene ya 10 años de experiencia y nosotros trabajamos todo lo que son los temas que llamamos los intangibles dentro de las organizaciones relacionados a los recursos humanos. ¿Qué cosa es esto? Para ponerlo en sencillo, pues nos dedicamos a temas que hoy por hoy son fundamentales en la gestión de una organización. Por ejemplo, la cultura organizacional. Ya sabemos que si no tenemos una cultura que dé soporte a nuestra visión, misión y a nuestros objetivos, en realidad es difícil que logremos entonces lo que nos hemos propuesto, porque la cultura en realidad es un factor de éxito para la organización hoy en día y cada vez más, ¿no? También nos dedicamos en consecuencia a los temas de experiencia de servicio y nos dedicamos a temas de comunicación interna, de reputación y de gestión del cambio. Bien, a lo largo de estos días vamos a ir tocando estos temas y desde nuestros inicios siempre nos propusimos que todo aquello que nosotros aprendiéramos en nuestro día a día con los clientes lo íbamos a devolver bajo la forma de webinars, de masterclass, de series, de videos que compartimos con ustedes, ¿no? Nosotros vamos con el tiempo y en base a las alianzas que tenemos con otras empresas, vamos desarrollando metodologías y estas metodologías se enriquecen en el día a día del trabajo con los clientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros procuramos con estos webinars, todo lo que hemos aprendido en el año anterior, pues se los devolvemos, lo organizamos y se los devolvemos. Y entonces de esta manera, normalmente cada año ofrecemos 3, 4, 5 series masterclass que van a su vez acompañados de tips y de artículos sobre estos temas que son de nuestra especialidad. Bien, entonces dijimos, bueno, Cambio y Gerencia teletrabaja también, Cambio y Gerencia quiere estar con ustedes, queremos que esta cuarentena sea más llevadera y aprovechar para compartir con ustedes lo que aprendimos el 2019 en el tema de experiencia de servicio. Me comentan las personas de mi equipo que vemos gente conectada y que esperamos, por favor,
que nos pongan sus nombres al momento que nos hacen los comentarios y las preguntas. Bien, yo creo que ya estamos listos entonces para iniciar con este tema. Bien, entonces, lo primero que tendríamos que decir en el tema de experiencia de servicio para hacer la introducción al mismo es recordar qué es lo que ha cambiado en el mundo del servicio, que en realidad ya es una historia bastante larga porque tiene más o menos 30 años, desde 1990 hasta el 2020. Y en realidad vamos a hacer estos 30 años de historia, los vamos a resumir, pero van a ver ustedes que es importante para situar el concepto de experiencia de servicio o experiencia al cliente, ¿no? Todo el mundo habla hoy día, si uno pone la palabra experiencia al cliente en San Google, que todo lo sabe, vamos a encontrar miles de referencias, definiciones respecto del tema. En realidad, el tema de servicio, los autores que han escrito sobre este tema coinciden en señalar que es una preocupación que aparece más o menos entre los 80 y los 90. Y aparece en realidad por una necesidad de las empresas de diferenciarse en el mercado, porque ya se vislumbraba que venía la globalización. Nunca nos hubiéramos imaginado que la globalización iba a llegar a lo que ha llegado hoy día, ¿no es cierto? Que se globalice un virus como el coronavirus, ¿no? Pero probablemente en ese mundo que los que vivíamos ya éramos grandes, ¿no? En los años 80 no nos hubiéramos podido imaginar que íbamos a vivirlo como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, de cara a esta globalización, habían retos de competitividad y en realidad la calidad en el producto ya se había transformado en un commodity. Entonces, muchas empresas se preguntan por cómo mejorar la calidad del servicio. Y, de hecho, en el Perú también empiezan las primeras mediciones sobre la satisfacción de los clientes, que eran mediciones que se llevaban a cabo en realidad una vez al año, ¿no? Y eso era, digamos así, como que, wow, ¿no? Que, casi como una experiencia inédita, ¿no? Entonces la preocupación por cómo se siente el cliente con la atención que se le brindaba, comienza a verse como un factor diferenciador y de ahí, que comienzan las empresas a desarrollar medidas, ¿no? Y estrategias y mecanismos para mejorar el servicio al cliente, pero básicamente entendido como la atención, ¿no? La atención al momento de recibirlo, durante el proceso y post. Y a raíz de eso empiezan también a aparecer las áreas de servicio al cliente o de atención al cliente, que en realidad lo que buscaban muchas veces era ayudar a los clientes post servicio para atender las quejas o los reclamos que podían presentarse, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora? ¿Cómo vamos a hacer este salto cuántico desde lo que pasaba en los 90 a el tema que queremos desarrollar hoy, que es el toolkit sobre experiencia del servicio? Y en realidad sí quiero hacer esta referencia histórica porque hoy en día, ¿no? 30 años después, a veces nosotros nos encontramos todavía con organizaciones, y hablo de empresas privadas y de instituciones públicas, que nos hablan del tema del servicio como si siguiéramos en los años 90. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo voy a explicar esto? Fíjense. Voy a hacerlo refiriéndome a uno de los grandes gurús. Los que han escuchado conferencias mías en oportunidades anteriores o webinars saben que yo me refiero muchas veces a él. Bien. Y él tiene esta frase que vamos a recordar la tarde de hoy. Bien. Muy bien. Ken Blanchard vino hace, yo no sé si ya más de 10 o 12 años. Bien. O sea, no eran todavía
Era después de los 90, pero no nuestra época, o sea, estoy refiriéndome a muchos años atrás. Él vino a dar una conferencia a Lima y cuando todos estábamos prestos a escuchar al maestro, bien, unos ya más modernos con su tablet, otros todavía con cuaderno y lápiz en mano, él soltó una frase y dijo, la calidad no basta si otros la pueden tener. Entonces seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, y parece un poco contradictorio, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que la calidad no basta cuando muchas veces nosotros en nuestras organizaciones tenemos por objetivo mejorar la calidad del servicio? Y en realidad Ken Blanchard nos refirió con esta frase qué es lo que había cambiado, que es en realidad lo que ha cambiado cuando hacemos la referencia de la diferencia entre el año 90 y lo que pasa en el 2020. ¿Bien? Muy bien. Cuando Ken Blanchard nos invitó a reflexionar sobre esta frase, cuando nos dijo la calidad no basta si otros la pueden tener, en realidad él nos invitaba a esta reflexión. Él nos decía, en realidad el objetivo hoy en día, muchos años después de lo que ocurría en los 90, no puede ser atender con calidad, porque con calidad atiende cualquiera, ¿sí? En los años 90 atender con calidad era un diferencial, pero hoy en día, ¿no? Después de la globalización, en el mundo de transformación digital en el que nos encontramos hoy, en realidad es imposible no atender con calidad, ¿no es cierto? ¿Bien? Muy bien. Entonces, él decía, el nuevo objetivo en realidad no es atender con calidad, el objetivo es diferenciarnos a partir de una experiencia de servicio única, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, resumiendo la pregunta con la que empezábamos este webinar, ¿no? Lo que ha cambiado entre los años 90 y el 2020 y lo que viene para adelante es que el objetivo que nosotros tenemos en mente y que está en nuestros planes estratégicos no puede ser brindar un servicio de calidad al cliente, ¿no es cierto? Sino que nuestro objetivo debería ser brindar una experiencia de servicio única, diferenciadora, memorable, ¿sí? Porque eso es lo que buscamos. No importa de qué organización estemos hablando. Esto no es solamente propio de las organizaciones innovadoras o de las organizaciones que están de cara al cliente. Es un objetivo de cualquier organización que dé servicio. ¿De acuerdo? Bien. Parece sorprendente. Seguramente hay gente que dirá, no, eso no es posible, pero no. O sea, es mucho más frecuente encontrar todavía en los planes estratégicos, en las sesiones de planeamiento estratégico de muchas empresas, no voy a hablar solamente del mundo público, ¿no? Encontrar como objetivo atender con calidad de servicio. Bien, entonces ya vemos que el objetivo fue, ¿no es cierto? El objetivo hoy en día es diferenciarnos a partir de esta experiencia de servicio única. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a dedicar, a lo que debería ser nuestro foco, ¿bien? Si nosotros atendemos ciudadanos o atendemos usuarios o atendemos clientes, ¿bien? Muy bien. Bien, entonces vamos entonces a ver qué cosa es la experiencia, ¿bien? Muy bien. Originalmente, cuando hablábamos de experiencia, bien, hablábamos de esto que vemos aquí, bien. Se diferenciaba el servicio de la experiencia de la siguiente manera, ¿no? O sea, el servicio venía a ser, digamos, se entendía como la atención, es decir, las conductas y las actitudes de las personas, la parte intangible, y el ambiente, el contexto en el que se brinda, que es la parte tangible, bien, a eso le llamábamos servicio. Y entendíamos por experiencia el impacto que eso generaba en las personas y sobre todo el impacto en la emoción, ¿sí? O sea, si nosotros lográramos tocar la emoción
y hacíamos que esa emoción hiciera que esa experiencia se quedara en su memoria, entonces habíamos dicho que la experiencia pues había sido diferenciadora, ¿no es cierto? Porque hacía que la gente nos recuerde. Entonces, el tema de experiencia inicialmente se subsumía, ¿sí? O se resumía a lo que era el proceso de atención, ¿de acuerdo? O sea, lo que vendría a ser casi como el cara a cara o la relación directa con el cliente, ¿bien? En realidad, con el tiempo, esta definición se ha ampliado, ¿de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de experiencia, muy fácil, nos vamos a Wikipedia, ¿no es cierto? Que todo lo sabe, y si visitamos las miles de páginas que existen sobre el tema de experiencia, vamos a encontrar cosas similares a las que ven ustedes aquí en la presentación, ¿no? Cuando nos dicen la llamada experiencia del cliente o customer experience, ¿no? Es el producto de las percepciones de un cliente después de interactuar racional, física, emocional o psicológicamente, ojo, con cualquier parte de la organización. Entonces, la experiencia de servicio sí es el impacto generado en la emoción y en la percepción de los clientes, pero que no se resume solamente a los puestos de contacto directo, ¿no? Sino es el conjunto de la experiencia del cliente con la organización, sea empresa o sea una entidad pública, ¿de acuerdo? Entonces es bastante más complejo hablar de experiencia eh, del cliente hoy en día, ¿bien? Y en realidad, eh, el lograr que esta experiencia sea diferenciadora, en realidad es una de las estrategias principales para que una organización sea competitiva, ¿no? Y cuando una empresa compite en el mercado, esto es fundamental. Pero en el mundo público también la experiencia de servicio es fundamental porque impacta en algo que es un factor que permite o no que una entidad pública cumpla su rol y es que impacta en la confianza, ¿de acuerdo? Bien, o sea, la experiencia de servicio es fundamental porque es generadora o no de confianza en el ciudadano y una relación de confianza es fundamental para que un país sea viable, ¿no es cierto? Bien, para que haya gobernabilidad, que es algo importantísimo, ¿no? En nuestro país y ahora, con esta crisis, que vivimos, en realidad se nota todavía más, ¿bien? Entonces eso, ¿no? Ahí está, la definición misma de Wikipedia lo dice, ¿no? La gestión de la experiencia del cliente, en realidad, dicen, es una disciplina que va más allá de la satisfacción del cliente, ¿sí? Y de lo que hablábamos en los años 90, de la calidad del servicio, ¿bien? Entonces yo diría, estamos en nuestro toolkit, ¿no es cierto? Bien. Primera cosa a mirar en el toolkit, ¿está bien definido el objetivo en nuestra organización? ¿Sí? Porque nosotros tenemos que partir por ahí, ¿no? ¿De qué cosa estamos hablando? Cuando nuestra alta gerencia o nuestra alta dirección habla de esto, está entendiendo experiencia de servicio como lo que tenemos ahí, ¿no? En la definición, o lo está entendiendo como en los años 90. Tenemos que lograr la satisfacción del cliente en base a la calidad en la atención. Bueno, pues si estamos en la definición de los años 90, de hecho hay un montón de cosas que no van a pasar, ¿no es cierto? Y va a ser muy difícil que nosotros podamos desarrollar esa experiencia más integral de la que nos hablan las definiciones hoy en día, ¿no? Que trascienden solamente el momento del contacto o del relacionamiento en los puestos, valga la redundancia, de primer contacto con el cliente, ¿bien? Entonces, por ahí empieza, ¿de acuerdo? Hay gente que me dice, no, Elena, vamos a la parte más práctica, al cómo vamos a hacer para definir la experiencia, pero yo digo, no, nosotros lo que tenemos que lograr para que la experiencia del cliente se desarrolle es estar alineados en esta definición, en la comprensión de lo que es y que esto esté claramente puesto en la misión, esté claramente puesto en la visión y esté claramente expresado en las definiciones estratégicas que tiene nuestra organización. Y ahí, acá va
muy importante que sea uno de nuestros valores corporativos, como lo querramos poner. Que le queremos llamar foco en el cliente, clientes céntricos, ¿no? El cliente es lo primero, lo segundo y lo tercero. Pasión por el cliente, no importa, pónganlo como quieran. Pero lo que no podría ser es que uno de los principios base de nuestra cultura no recogiera esto como un valor o un atributo cultural fundamental. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos cosas para nuestro toolkit. ¿Cómo es enunciado? ¿Cómo lo entiende nuestra alta dirección o nuestra alta gerencia? Y si es un valor. Entonces, si no es un valor, tenemos que pelear para que así sea. ¿De acuerdo? Porque ¿cómo construimos una cultura de servicio si no lo tenemos ahí? ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Seguimos avanzando entonces. A mí me gusta este gráfico que voy a compartir con ustedes de Villafañe y Asociados, porque creo que explica bien los pasos que uno tiene que dar para llegar realmente a completar esta llamada experiencia de servicio. Bien, entonces los voy a enunciar desde el punto de vista de lo que el cliente viviría. Bien, muy bien. Miren, el primer estadio sería el de la indiferencia, ¿no es cierto? Que esperemos que no exista ese estadio hoy en día, pero que sí era propio del siglo pasado, ¿no es cierto? Bien, que en el mundo del mercado lo que generaba era, en verdad, compradores ocasionales, ¿no? Que era cuando en la empresa no se hacía nada, ¿no? Por satisfacer al cliente, ¿sí? Ni siquiera por brindarle lo mínimo que esperaba en la atención, ¿de acuerdo? Bien, muy bien. Da pena decirlo, pero todavía encontramos empresas que son así, ¿no es cierto? Que tienen un servicio indiferente, ¿bien? Muy bien. El segundo estadio es el estadio donde ya la organización tomó medidas para atender con calidad y buscar la satisfacción de los clientes. Cuando decimos buscar la satisfacción de los clientes, estamos queriendo decir que le damos al cliente lo que el cliente espera. O sea, sabemos qué espera y eso procuramos dárselo. Y va a implicar una serie de acciones para estandarizar el servicio en todos los puntos de contacto. ¿Bien? Y eso, desde el punto de vista de los clientes en el mercado, miren, no va a generar un cliente. Villafañe dice, va a generar un comprador frecuente, porque, a ver, nadie se va a emocionar ni te va a decir gracias, porque cuando uno dice vamos a llegar al nivel de satisfacción porque lo atienda oportunamente, amablemente, le dé solución a las preguntas que me hace, que tenga yo el personal suficientemente capacitado, mis colaboradores, para poder dar adecuadamente el servicio, digamos, que se está solicitando. ¿Bien? O sea, todo lo que se consideró en los años 90, me parece, parte de esta herramienta que era el CERFUAL, ¿no es cierto? Que se establecieron 8 puntos que eran los, como decir, los básicos de la calidad del servicio, ¿de acuerdo? Y que luego dio origen pues a todas las encuestas de satisfacción, donde básicamente se preguntaban esas cosas. ¿Bien? Muy bien. Lo que nos dice Villafañe y Asociados es, tú le das al cliente lo que el cliente espera, no te va a decir ni gracias, ni te va a recordar por eso, ¿de acuerdo? O sea, no ha generado un cliente que va a decir, wow, bien, o que te va a recomendar, va a decir, bueno, esto en realidad era lo mínimo que yo esperaba, ¿bien? Yo siempre recuerdo una anécdota que nos ocurrió hace muchos años cuando todavía trabajábamos en calidad de servicio en una cadena de boticas que recién se estaba expandiendo a nivel nacional y una de las cosas que se vio que era importante, digamos, trabajar como parte de la estandarización era el arreglo personal de los chicos y las chicas que atendían en las farmacias, ¿no? Los técnicos farmacéuticos. Bueno, se hizo un taller, se estableció cuál era el estilo que se debía tener de arreglo personal y al día siguiente todos los colaboradores fueron muy contentos y súper bien arreglados a atenderse, ¿no es cierto? Yo estaba haciendo una observación participante en una de las boticas para ver cómo se desarrollaba el servicio y a las 10 de la mañana los clientes habían entrado a comprar, los clientes frecuentes, los caseritos, los que van siempre,
y nadie había dicho nada, como si no hubieran notado ningún cambio, ¿no? Entonces, una de las chicas que atendía, que era muy simpática, era muy expresiva, de pronto atendió a una señora que solía ir con frecuencia a la farmacia. Ella estaba perfectamente arreglada y había tenido la expectativa de que sus clientes frecuentes lo notaran, ¿no? Entonces termina de atender, la señora ya se iba y entonces la chica no se aguantó más y le preguntó, le hizo así, le dijo, ¿y qué tal? ¿No? Y la señora le miró como que, no, ¿qué tal qué? ¿No? Y dice, ¿no nota nada? Y la señora, muy fresca y suelta de huesos, le dijo, ah, sí, que ya se han peinado, ya era hora de que se peinaran. ¿Bien? Muy bien, esta anécdota pinta de cuerpo entero eso que yo les estaba mencionando. El esfuerzo de estandarizar el servicio en el Perú es altísimo. Hay muchísimas empresas privadas y entidades públicas que están todavía en este escalón. Y fíjense ustedes que aquí todavía no hemos logrado, ni siquiera desde el punto de vista del mercado, no hemos logrado la fidelización de nuestros clientes. Bien, estamos, digamos, dando el primer paso de la indiferencia a lo que sería la calidad del servicio. O sea, esto sería como, ya, llegué aquí, estoy en los años 90, con un esfuerzo descomunal de generación de protocolos, de procedimientos, ¿de acuerdo? Para que el servicio sea bueno y sea estándar. ¿Bien? Muy bien. Entonces, de ahí tenemos que hacer, avanzar y dar un salto mayúsculo, ¿de acuerdo? Bien, ¿a qué? ¿A qué? A la fidelización, ¿no es cierto? Entonces aquí ya es donde hablamos de lo que decíamos antes, de una experiencia de servicio diferencial. Yo no puedo copiar la experiencia de otro, yo tengo que desarrollar una experiencia propia. Entonces, a veces uno escucha el servicio Disney, el servicio Starbucks, el servicio X, ¿no? Está bien, porque son ejemplos de cosas que se han hecho que han logrado justamente la diferenciación, ¿no? E impactar en nuestra emoción y en nuestra memoria, y por eso se escriben libros sobre eso, pero no son imitables. La experiencia de servicio es única, propia, ¿de acuerdo? Y de ahí lo difícil, porque ¿cómo hacemos para crear algo para mí y que me diferencie del resto y que genere ese impacto que ya va a generar, fíjese que aquí sí aparece la palabra cliente, ¿no es cierto? Y cliente, queridos amigos, en el mundo del servicio, no quiere decir que no prueba a otros. Cliente quiere decir que porque prueba a otros, me compara y en la comparación yo resulto beneficioso, o sea, me diferencio, ¿de acuerdo? Marco una diferencia, ¿bien? Y por eso me recuerda y por eso me recomienda. O sea, aquí es cuando la persona sí dice, wow, esto fue distinto y por lo tanto lo voy a recomendar, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ahí ya no estamos en el cumple, ¿no es cierto? No le doy al cliente solo lo que el cliente espera, sino que he excedido efectivamente esa expectativa, le he generado valor, ¿bien? Y el cliente lo nota y de ahí su preferencia y de ahí su recomendación, ¿de acuerdo? Muy bien, esto tiene que ver con aspectos emocionales como vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Muy bien, durante muchos años se pensó que la escalera llegaba acá, pero en realidad Villafañe, al igual que hay otros autores, pero me parece que ellos lo explican muy bien, plantea que hay un step más, un escalón más en esta escalera, ¿de acuerdo? Bien, que es lo que ellos le llaman el ya no solo cliente fiel, sino el cliente comprometido o cliente vinculado. Bien, ¿qué cosa es el cliente vinculado? El cliente vinculado es algo dificilísimo de conseguir en el mercado hoy en día, que es un cliente que no solo nos refiere, ¿sí? Sino que ya no prueba a otros. Es como si lo hubiéramos blindado. Y uno dice, ¿eso puede existir? Pues sí, la tasa de vinculación, porque se ha investigado y se han establecido un conjunto de variables que generan vinculación, quiere decir que ese cliente ya así le den una buena oferta, no seguiría con otro. Vamos a imaginar que yo soy cliente de un banco y vienen y me ofrecen tasa,
¿sí? Me ofrecen mejores productos y yo digo no, ¿de acuerdo? Porque yo soy un cliente vinculado, ¿sí? Y ese compromiso, ahí sí, fíjense ustedes, se logra ya no por temas de atención o servicio, o sea, ya no los sorprendo a través de mis canales de atención, sino que tiene que ver con el juego limpio, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ver con las cosas que es capaz de hacer la organización, ¿sí? En pro de su cliente. Ahorita, con lo que está pasando con el coronavirus, es un momento excepcional para ver el fair play, ¿no es cierto? Nosotros estamos notando qué organizaciones sí se la juegan por el Perú, ¿bien? Y entonces uno dice, wow, esto lo voy a tomar en consideración, ¿no? Y aparecen una serie de variables sumamente sensibles, que de repente no eran tan sensibles antes, pero que esta situación del coronavirus que nos compromete a todos nos hace pensar en que tienen un valor muy importante, como por ejemplo la consideración que tiene la empresa para con sus colaboradores, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿y eso qué tiene que ver con el cliente? Bueno, gracias a las redes sociales, los clientes ahora nos enteramos de eso y viene a ser una variable generadora de compromiso, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con esa experiencia integral de la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Entonces, a veces, cuando la gente me pregunta, Elena, ¿cómo puede ser o qué tiene que ver, cómo podemos hablar de la experiencia más allá de los momentos de verdad o de los puntos de dolor que tiene el cliente, ¿no? Con la empresa o con la organización. Y no, o sea, justamente la experiencia tiene que ver con el buen comportamiento de la empresa con todos sus stakeholders, con los clientes, con sus clientes internos, con la sociedad, con sus proveedores, ¿de acuerdo? Bien. Y también las cosas, como les decía, que hace la empresa de juego limpio, de cuidado de los derechos de su cliente, de consideración con el cliente dentro de su rubro de negocio. Bien, muy bien, acá muchas personas pueden decir, bueno, esto es para las empresas. Pues no, queridos amigos, para aquellos que están en el mundo público, pues también vamos a ver que la escalera, voy a pasarla rápido aquí, también tiene que ver con lo que puede ocurrir o no en el mundo público. A ver, hay un montón de instituciones públicas que todavía son indiferentes con los ciudadanos, que tienen un ciudadano insatisfecho. Y eso es sumamente peligroso con el nivel de conectividad que tenemos ahora y las redes sociales. O sea, el ciudadano es más exigente y lo hace notar, ¿no es cierto? Y no está dispuesto a aceptar que no se haga nada por él. El segundo nivel sería el ciudadano conforme, que es cuando la institución hace esfuerzos por atender bien al ciudadano, estandariza el servicio, ¿no? Entonces establece una serie de mecanismos, de procedimientos para hacerlo más ágil, para hacerlo en línea, para darle facilidades al cliente y en sus puntos de contacto directo, sea telefónico o sea presencial, pues entrena a sus colaboradores para que el trato sea profesional, ¿no es cierto? Y sea amable. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahí tenemos un ciudadano que no nos va a decir gracias, nos va a decir, oye, esa es la mínima consideración que yo me merezco como ciudadano, ¿no es cierto? Hace rato has debido hacer esto por mí. ¿Bien? Muy bien. ¿Qué paso tendríamos que dar en una institución pública? Pues tendríamos que pasar a un ciudadano fiel. Y uno dice, ¿cómo fiel? Si en el mundo público somos únicos, ¿no es cierto? No hay dos UNATO, dos RENIEC, ¿no? O dos de salud, ¿no es cierto? O el mundo donde lo quisiéramos ver. Entonces hablaríamos de ciudadanos embajadores, ¿no es cierto? ¿Qué es un ciudadano embajador? Un ciudadano que habla bien de ti, ¿no es cierto? Lo que hace un embajador. O sea, que dice, me gusta esta entidad pública, bien, sí nos trata bien, ¿sí? Sí nos tiene en consideración. Y el paso adicional ya sería el ciudadano aliado, ¿no es cierto? Ese ciudadano que te defiende, ¿sí? Bien, muy bien. En este caso, es lo que yo les decía antes, la apuesta por la experiencia de servicio, de buen servicio al ciudadano, es para crear confianza, para crear respeto y para fortalecer la reputación. Y la reputación en realidad la fortalecemos tanto si somos empresas
como si somos instituciones. En el caso de las empresas ya sabemos que eso nos va a pagar con un cliente que regresa, ¿no es cierto? Y que nos compra, bien, y una marca que tiene mayor valor en el mercado. Y en el caso de una institución pública, pues sería una institución que goza de la confianza y el respeto de los ciudadanos y, por lo tanto, que puede cumplir de mejor manera ese rol misional. ¿Bien? Muy bien. Ya tenemos claro este concepto de experiencia. Ya sabemos, entonces, que no solamente llegamos a satisfacción y fidelidad, ¿no? Sino que tenemos un reto que tiene que ver con el buen comportamiento que tiene toda la institución, toda la organización o toda la empresa con sus clientes, con sus ciudadanos o con los usuarios. ¿Bien? Muy bien, esto ya lo dije en realidad. Entonces, nuestro objetivo es de diferenciación a través de esta experiencia del cliente, ¿no es cierto? Es una prioridad hoy en día. Pues fíjense ustedes que hay una empresa que se llama ISO, que hace muchos estudios de este tema, y cuando uno mira los estudios, seguimos viendo, bien, que si bien todo el mundo dice que busca la diferenciación, en realidad es sumamente difícil conseguirla. O sea, es una especie de tarea pendiente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es una especie más que de realidad, de reto que tenemos. En realidad, por dos cosas. Uno, porque es muy difícil de conseguir. O sea, solo lograr satisfacción ya es bastante. Fidelizar, y se diga, ¿no es cierto? Bien, pero además porque el cliente cambia y el cliente es cada vez más exigente y lo que hoy en día puede hacerle wow, mañana lo va a dar por sentado, ¿no es cierto? Esto es como la canchita en la cevichería, ¿no es cierto? Vas a la cevichería y no te ponen canchita o no te dan una cortesía y tú dices, uy, ¿cómo es esto? Antes era un diferencial, hoy ya no lo es, ¿no es cierto? Bien, pero no sigo hablando de comida porque no es buen momento en la cuarentena, ¿bien? Es algo que lo preparemos en casa. Muy bien. En realidad, la gestión de la experiencia del cliente o la experiencia de servicio diferenciadora no es algo sencillo y requiere lo que nosotros le llamamos una especie de sistema integral, ¿de acuerdo? Una especie de ecosistema donde hay un montón de engranajes que tienen que funcionar a la vez para que se pueda desplegar la experiencia, digamos, que hemos definido y que pensamos que es diferenciadora. Entonces, yo voy a explicarles ahora qué componentes tiene un ecosistema desde nuestra experiencia, pensado desde el punto de vista del colaborador, ¿de acuerdo? No me voy a centrar en lo que pueden ser toda la parte de procesos y sistemas, que eso lo podemos tocar más adelante, ¿bien? Sino en lo que requerimos para trabajarlo desde el punto de vista de la cultura. Y yo me voy a centrar en la definición de la experiencia. Y el día miércoles vamos a hablar de los demás componentes del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque tenemos dos webinars, uno hoy y otro el miércoles con nuestro colega Juan Antonio Rodríguez. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a cuál sería el ecosistema. Bien, acá nosotros hablamos de un modelo de gestión de la experiencia y servicio que tiene todos estos componentes, ¿bien? Que van a ir apareciendo aquí en la pantalla. Miren, la experiencia implica generar una propuesta de valor única, diferenciadora, desde nuestro core business o desde nuestro rol misional. Y esta propuesta de valor diferenciadora al cliente, ahora vamos a hablar de qué se trata, ¿sí? La tenemos que decantar en un estilo de servicio que tiene que estar en todos nuestros canales, sean canales presenciales, sean canales digitales, sean canales donde participamos los humanos o sean canales puramente tecnológicos. O sea, todo tiene que traducir o tiene que estar permeado de ese estilo de servicio, ¿sí? Bien, de ese estilo de relacionamiento con el cliente, para ser más exacto, que refleja esa propuesta de valor que va a estar expresada en los productos o servicios que nosotros brindamos, bien, y en el conjunto del quehacer de la organización. Sin embargo, para que esa propuesta de valor y ese estilo de servicio
se hagan carne, se hagan realidad y las personas lo puedan llevar a la práctica, requiere todos los componentes que ven ustedes en ese círculo que rodea a la propuesta de valor. ¿Qué requerimos? Requerimos el estilo de servicio, aterrizarlo en conductas y protocolos para todos los puestos de contacto. Una vez trabajamos con una empresa de seguridad y detectamos que habían más o menos como 40 puestos de contacto con los clientes, ¿bien? O con otros stakeholders. Y requeríamos entonces que el estilo de servicio se tradujera para cada uno de estos puestos en conductas y protocolos. Esto yo no lo voy a detallar porque, como les digo, va el día miércoles, ¿bien? Muy bien, tenemos que tener un sistema de capacitación súper potente, porque nuestra gente no tiene que estar formada, por favor, en técnicas de atención al cliente. Lo que tiene que estar formada es en cómo transmitir esa experiencia y esa propuesta de valor adecuadamente. Y tenemos que desarrollar sus competencias, apostar porque la gente hace la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, si yo tengo conductas y capacito y no tengo un sistema de medición que retroalimente permanentemente todos los canales de atención y todos los puestos de contacto, entonces es lo mismo que nada, ¿no? Y hoy en día vemos cómo la medición es diaria, ¿no es cierto? Porque sin ese feedback no podemos en realidad eh, lograr mejorar, ¿no? Lograr la mejora continua que buscamos siempre en el tema de servicio. Si no reconocemos a la gente, tampoco, porque normalmente la experiencia de servicio, para que encarne y se lleve a la práctica, pues debe contener retos para la gente, ¿no es cierto? Y esos retos, si se logran, tienen que ser reconocidos. Y lo que tenemos que tener, y ahí tenemos el componente 7, son líderes que son capaces de entrenar, motivar y, digamos, gestionar la experiencia de servicio en los equipos que están a su cargo. Y para eso también hay que prepararlos. Y finalmente tenemos que tener también un programa de comunicación interna súper potente que retroalimente esto y que lo mantenga vivo. Pero yo, como les decía, no me voy a centrar en estos elementos del sistema, porque eso lo vamos a ver el día miércoles, y me voy a concentrar en el componente 1 y 2 como parte de nuestra caja de herramientas. ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice nuestra caja de herramientas para la definición de la experiencia y para la definición del estilo de servicio? En realidad, lo que nosotros tenemos que tener en claro es esta regla de Ken Blanchard. Lograr el cumple más uno. O sea, la experiencia tiene que resumir esto. O sea, nosotros no podemos eximirnos del cumple, que es darle al cliente lo que el cliente espera. O sea, eso no lo podemos obviar, ¿de acuerdo? Cuando hablábamos del mundo de la satisfacción. Pero ya sabemos que con la satisfacción no es suficiente. Si nosotros queremos diferenciarnos y crear experiencias memorables y únicas, pues tenemos que avanzar al más uno, que son esas cosas que no están dentro de su expectativa actual, que van a exceder esa expectativa, ¿de acuerdo? Bien, y que van a ser la experiencia memorable y única, ¿de acuerdo? Este cumple tiene que estar a lo largo de todo el proceso de servicio, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que tenemos que ver y saber muy bien es en qué momentos, ¿no? O qué momentos son claves para ubicar estos más unos que son los que van a marcar la diferencia. Que van a marcar, estos más unos que van a marcar la diferencia en los momentos de relacionamiento con el cliente y en el comportamiento del resto de la organización para demostrarle al cliente que efectivamente jugamos a su favor, ¿no es cierto? Este tema del fair play que nosotros comentábamos. Entonces, esto es algo que tiene que ser nuestro punto de partida. O sea, no es imposible que nosotros generemos esta experiencia si no tenemos en claro esta diferencia, ¿no? Entre darle al cliente lo que el cliente espera, ¿sí? De acuerdo a nuestro core business, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, que
Y este cumple, ojo, no podemos darlo al 90%, porque ninguno de nosotros espera el cumple al 90%, sino que lo espera al 100%. Bien, a veces cuando las personas me preguntan hasta dónde llega el cumple, yo les digo, es como si nosotros cerráramos los ojos y entráramos a un restaurante imaginario o un hotel imaginario e hiciéramos la lista de todo lo que esperamos ver y encontrar. Y ojo, esas listas son larguísimas. Y fíjense que lograr cumplir con la lista, ¿sí? Es ya un ejercicio bastante difícil para la organización, hacer el checklist y hacerlo bien, ¿bien? Pero ya sabemos que la experiencia diferenciadora no se va a resumir en el cumple. Pero ojo, si el cumple no lo tenemos resuelto, no podríamos pasar. Recuerden que es una escalera, los escalones no se saltan, se va de uno en uno. Tenemos que tener claro cuál va a ser ese +1. Y los +1, queridos amigos, no son merchandising, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí nosotros tenemos que hacer una diferenciación entre ciertas cosas que vienen del marketing y que son potentes y necesarias para ser atractivo y para darnos a conocer, ¿de acuerdo? De lo que puede ser la experiencia de servicio, que tiene que ver con las cosas que nosotros colocamos en el relacionamiento con el cliente, ¿de acuerdo? Que le van a generar valor y que el cliente no esperaba y que van a tocar su emoción, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podríamos dar muchos ejemplos de +1 en puestos de primer contacto, ¿no es cierto? Que todos nosotros los hemos vivido. Cuando un servicio ha empezado mal y ha empezado mal a veces inclusive por cosas nuestras, ¿sí? O sea, porque el propio cliente se equivoca y quien te da el servicio le da la vuelta, ¿no es cierto? Y te da una solución que tú no te esperabas. ¿Bien? Muy bien. Voy a poner un mini ejemplo, ¿sí? Eh, Hace muchos años, cuando mi mamá vivía, yo la llevé a una clínica y mi mamá tenía ya muchas dificultades para poder atenderse. ¿Bien? ¿Qué resultó? Que yo me olvidé de llevar su DNI. Entonces, ustedes saben muy bien que para que una persona se pueda atender tiene que llevar su identificación, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Que la persona que me estaba atendiendo, al ver mi cara de desconsuelo, de decir, es dificilísimo volver a traer a mi mamá porque es una persona mayor que tiene X enfermedades, ¿no es cierto? Me dijo, no se preocupe, yo la voy a ayudar. Y me dio una salida, ¿de acuerdo? Ah, ya. Esos son los +1, ¿de acuerdo? Esos son los +1. Pero los +1 no son improvisados, todo lo contrario. Una de las reglas para crear la experiencia de servicio memorable es que todo esté planificado, sobre todo aquello que el cliente no va a esperar y que va a exceder su expectativa, no está librado a lo que se le ocurre a la persona en el momento, sino que es algo que nosotros gestionamos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien. Ok. Entonces, la experiencia de servicio va a tener, desde el punto de vista de las personas y de la cultura de servicio, dos componentes, como decíamos antes. La propuesta de valor en sí, ¿bien? Y eso traducido a lo que le vamos a llamar el estilo propio de servicio, ¿bien? La propuesta de valor va a ser lo que yo le doy al cliente en el propio servicio y en el relacionamiento, ¿bien? Como decíamos, que el cliente espera y que no espera, que son estos +1. Pero luego eso yo lo voy a decantar en la forma como la gente se tiene que comportar para expresar eso. A eso es a lo que le llamamos el famoso estilo propio. ¿Bien? Muy bien. Acá lo tenemos resumido. Este sería, para nuestro toolkit, el triángulo perfecto. ¿De acuerdo? Bien. La propuesta de valor, que para que la gente la interiorice, se traduce en una promesa al cliente, que es un enunciado que dice a qué nos comprometemos como organización con nuestros clientes, y el estilo de servicio, que son un conjunto de atributos que van a describir ese estilo. ¿Bien? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Si yo tengo una dulcería, una fábrica de dulces, y pongo una tienda, ¿sí? Bien,
y yo digo que mi promesa es hacer dulce la vida de los clientes, ¿sí? A ver, mi estilo de servicio, ¿qué atributos o características debería tener? Pues definitivamente no podría tener como característica, ¿no?, que mi atención fuera seria, ¿no es cierto? O mi atención fuera formal, porque no tiene nada que ver con la promesa que yo me he hecho y con la propuesta de valor que yo le quiero generar al cliente a partir de las características del producto que ofrece mi marca, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces yo tendría que decir, a ver, mi experiencia de servicio en cualquiera de los canales de atención, inclusive el de reclamos, tiene que ser dinámico, ¿bien? Porque el mundo de lo dulce, o no, entonces diría, no, dinámico, lo dulce no tiene al revés, por el contrario, eh, tendría que ser divertido, porque el mundo de los dulces y de las golosinas tiene que ver con el mundo de la diversión. Entonces yo diría, mi servicio es divertido y más que amable, yo diría que mi servicio va a ser amelcochado, ¿no es cierto? Apapachiento, ¿sí? Porque eso va a reflejar el hacerle dulce la vida de las personas. No solo vamos a ser amables, agradables o empáticos, ¿no? Sino que vamos a hacer un servicio divertido, vamos a hacer un servicio también simple, ¿no es cierto? Fácil, ¿bien? Y que apapacha a los clientes. Ahí estoy definiendo el estilo de servicio que permite que esa promesa de hacerle dulce la vida a los clientes se haga realidad, ¿de acuerdo? Muy bien, pero yo si tengo una sastrería, entonces no podría ser lo mismo, ¿no? Porque no va a salir, no va, en mi sastrería o en mi lavandería no vamos ni a apapachar a los clientes, ni a hacerlo de manera divertida, porque mi promesa al cliente va a ser diferente. Entonces, el estilo de servicio que yo tengo que construir sería entonces distinto, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la propuesta de valor la decantamos, bien, en una forma de describir el relacionamiento con el cliente en todos los canales de atención y sobre todo en aquellos canales donde hay personas que tienen que hacer realidad esa promesa al cliente. Bien, acá yo les ponía, por ejemplo, 3 ejemplos de atributos de un banco, ¿no? Que decía, nuestro servicio va a ser orientador, va a ser empático y va a ser oportuno. Y entonces acá, este estilo de servicio que se caracteriza digamos, estos 3 atributos, es muy importante que las definiciones no sean Wikipedia, sino que construyamos unas definiciones totalmente ad hoc, que le permitan a las personas entender cuál es ese estilo que refleja esa promesa a través de la cual le generamos valor a nuestro cliente. ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer para definir la experiencia? Bien. Muy bien. Para definir la experiencia, nosotros estamos usando desde el año pasado un modelo que se llama Carmen, que es un modelo de la empresa Análisis e Investigación, que en Perú ha llegado al Perú. Análisis e Investigación es una empresa española a través de una empresa que se llama Viaciencia. Bien, entonces con ellos, cuando nosotros trabajamos el tema de la experiencia, lo hacemos de la siguiente manera. Lo primero es que trabajamos para conocer a los clientes, ¿no es cierto? Cuál sería el cumple y hasta dónde llega y poder proyectar ese +1. ¿Qué herramientas usamos? Pues las herramientas que hoy en día se están utilizando y que seguramente muchos de ustedes conocen justamente para esto, ¿no? Están los Customer Journey, ¿no es cierto? Que son los mapas a través de los cuales nosotros identificamos todos los puntos de contacto que tiene el cliente con nosotros. Y en esos puntos de contacto identificamos cómo es el modo de relacionamiento, cuál es la expectativa que tienen los clientes, qué sentimientos tienen los clientes en esos puntos de contacto, ¿no es cierto? Y también lo que recogemos ahí es qué cosas estamos haciendo nosotros para que el cliente esté contento o no esté contento en cada uno de esos puntos de contacto para todos los canales, ¿bien? Hay muchas metodologías, muchos videos tutoriales sobre cómo se hacen
los Customer Journey, todos bastante buenos y en realidad es una herramienta fundamental si queremos dar una buena experiencia de servicio, ¿de acuerdo? Lo segundo que nosotros hacemos, y esto lo trabajamos con los propios clientes, son los mapas de empatía, ¿no es cierto? Donde nosotros identificamos el mundo de las emociones, ¿sí?, que tienen los clientes con relación a nosotros a partir de las experiencias que han tenido, ¿no? ¿Qué piensan de nosotros? ¿Cómo nos ven? ¿Qué cosas oyen? ¿Qué sentimientos les provocan? ¿No es cierto? ¿Qué frustraciones les generan? Ya no en el proceso de atención, sino de manera integral, con relación a nuestra organización, o también podría ser a un servicio en particular, ¿de acuerdo? O sea, los journey los podemos hacer por canales o los podemos hacer por servicios específicos, al igual que los mapas de empatía. ¿Bien? Muy bien, para nosotros también es fundamental hacer entrevistas en profundidad que nos permiten conocer de manera más holística al cliente, ¿sí? No son entrevistas que están solamente vinculadas a lo que sería ya el relacionamiento con nosotros, sino que nos permiten entender qué cosas son importantes para las personas, ¿no? Cómo es su día a día, dónde están sus prioridades, dónde están sus preocupaciones, más allá del contacto que puedan tener con nosotros, ¿bien? Cuando se trata de un servicio, hacemos también observación, visitas, ¿no? Para ver in situ cómo es ese comportamiento y ese día a día con los clientes. Observación o escucha, depende de los canales de atención que estén comprometidos. Y usamos una herramienta adicional que le llamamos los think tank, que es reunir a gente que tiene mucha experiencia en la organización para establecer los retos. Pero acá hay dos cosas que les quiero mencionar de esta metodología que nos parecen fundamentales, puesto que estamos hablando de un toolkit y entonces hay que compartir los secretos. O sea, que escuchen bien esto, ¿bien? Muchas veces cuando se trabaja el tema de la experiencia, se entrevista a los clientes o para hacer los journey o los mapas de empatía o para hacer las entrevistas en profundidad y luego ya el proceso de diseño de la experiencia pasa a equipos bajo metodologías ágiles hoy en día, como las metodologías de Design Thinking, ¿no? Que usan herramientas de Design Thinking o ceremonias o en fin, ¿no? Nosotros lo que recomendamos es que en este proceso de conocimiento del cliente identifiquemos actores claves, ¿de acuerdo? Y estos actores claves luego nos van a acompañar en el think tank y en las sesiones de co-creación para la definición de la experiencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, tanto los Customer Journey como los mapas de empatía, como las entrevistas en profundidad, la observación y las visitas, nos van a permitir identificar lo que yo les comentaba, cuál es la experiencia actual, el proceso, los momentos de verdad, los momentos de dolor, las percepciones, las valoraciones, los insights, que son esas necesidades ocultas que están detrás, ¿no es cierto?, que explican lo que las personas en el fondo están esperando. Pero una vez que tenemos eso, es en los think tank, en estas reuniones donde participa gente de la organización, donde invitamos a clientes claves que hemos identificado en el proceso, que nos van a ayudar a identificar un elemento que es fundamental para entrar a una sesión de co-creación de experiencia, que son los retos que tenemos para la definición de la misma, ¿de acuerdo? Y acá no existe receta, porque los retos de uno no van a ser los mismos que del otro. O sea, son los retos de qué cosas tenemos que construir o cambiar en la experiencia actual para cubrir el cumple y dar efectivamente ese +1. Y estos mismos actores que han participado del think tank son los que invitamos a las sesiones de co-creación, ¿de acuerdo? Y son los que nos van a permitir marcar una diferencia, ¿bien?, con lo que serían sesiones tradicionales de definición de experiencia de servicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso para definir experiencia. Y para definir el estilo de servicio, bien, con todos estos insumos, cuando ya tenemos la experiencia definida, entonces nosotros recomendamos los siguientes pasos.
Porque aquí, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir los atributos del estilo de servicio y la promesa, ¿no es cierto? Bien, entonces, nosotros recomendamos hacerlo esto con el equipo de alta dirección, de alta gerencia y gerencias claves, y lo que vamos a hacer a partir del análisis estratégico que hemos hecho de nuestros clientes, identificar cuáles son estos atributos, o sea, bajamos la experiencia a estos atributos que deberían identificar nuestro estilo de servicio, ¿bien? Luego, con este equipo, hacemos la definición del concepto, como les decía, que no sea un concepto Wikipedia, ¿bien? Y luego vamos a hacer un control, o sea, vamos a ver si esa definición de atributos, bien, está alineada a nuestras declaraciones estratégicas. Porque ¿qué tal si nosotros estamos definiendo el estilo de servicio de una tienda de dulces para una sastrería, ¿no es cierto? Porque hemos trabajado en base a lo que los clientes quieren, pero no hemos revisado cuál es la esencia de nuestro negocio o de nuestra institución, ¿de acuerdo? Que lo que tenemos que lograr es que sea fiel a la misma, ¿no es cierto? O sea, que también lo exprese, ¿bien? Muy bien, y con eso tendríamos entonces las dos cosas. Tendríamos la definición, por un lado, de la experiencia y decantar esto a estos atributos que luego van a ser la base para la construcción del sistema de gestión de experiencia que va a permitir que nuestras organizaciones le pongan foco al cliente y tengan una cultura de servicio alineada a esa experiencia que nosotros queremos transmitir. ¿Bien? Muy bien, nosotros habíamos prometido que este webinar durará 1 hora. Bien, no sé si hay algunas preguntas que ustedes tengan. De repente, ahí le voy a pedir a mi equipo que me ayude para identificar si hay alguna pregunta que querramos responder. Si no nos pueden escribir, igual las podemos responder también el próximo miércoles. A ver, le voy a pedir aquí a Toño, bien, que está pendiente de lo que está pasando aquí en nuestro webinar, que me indique si tenemos alguna pregunta. ¿Alguna duda? A ver, vamos a mirar por aquí. El material lo vamos a colgar mañana. También hemos grabado el webinar. Bien. Bueno, bien, me dicen que lo que vamos a hacer es que algunas de las preguntas que nos han llegado las vamos a responder el día miércoles. Bien, entonces, por favor, ya saben ustedes todo, si quieren que profundicemos algunos de los temas que hemos visto el día de hoy, no se preocupen, los vamos a poder ver, profundizar el día miércoles. Escríbanos, bien, escríbanos a nuestras redes sociales, vamos a estar encantados, tenemos tiempo, estamos con ustedes, ya saben que Cambio y Gerencia, todo el equipo teletrabaja para ti, ¿sí? Nosotros nos cuidamos y queremos cuidarlos a ustedes y ayudarlos a que desarrollen culturas orientadas a los clientes. Bien, por mi parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes la tarde de hoy.